Jesús mi Cristo Redentor, tu sangre todo restauró. Te ofrezco hoy mi corazón a ti. Jesús mi Cristo Salvador, eres mi Rey y mi Señor. Lo diste todo por amor a mí. Mi Cristo Redentor, Jesús mi Cristo Redentor, tu sangre todo restauró. Te ofrezco hoy mi corazón a ti. Te ofrezco hoy mi corazón a ti. A ti. Gracias, Señor. Gracias. Te bendecimos, te exaltamos. Tuya la gloria, la honra, el poder hoy y siempre. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Santo eres. Santo eres, Señor. Amén. Muy bien, hoy es el último domingo de mes, así que los remanentes de la clase de Adriana van a decir el versículo, así que ellos, la otra clase lo dirá la semana que viene. Así que invito a Adriana y a los remanentes. Ellos están recibiendo la palabra cada domingo y así que oramos para que no solo lo digan, sino que se grabe. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Este mes hemos aprendido que el discípulo Juan escribió de sí mismo que era el discípulo amado porque se sabía amado por Jesús. Nosotros también sabemos que Cristo nos ama. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Primera de Juan 2:25. También aprendimos que este mundo no conduce a seguir nuestros propios deseos, pero la palabra de Dios nos aconseja perseverar en el Evangelio y no perder la palabra, que es lo que realmente importa. Amén, que la palabra se grabe y que tengan su propio fórum y conclusión de la palabra que dicen. Así que la otra clase, la de Mari Carmen, el domingo que viene, recordar, vais a decirlo vosotros, ¿vale? Os acordaréis. Yo me voy a acordar. Muy bien, pues ahora las maestras, junto con los remanentes, oramos para que reciban una doble porción y pasan a la escuela dominical. Y mientras buscamos la palabra en Primera de Samuel 17. Primera de Samuel 17, leeremos los versículos del 32 al 47. Y empiezo yo con el 17, con el 32, y vosotros el siguiente, y así terminamos juntos con el 47. Dice así la palabra de Dios. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y dijo Saúl a David, contra aquellos filisteos, para pelear con él, porque tú eres muchacho
David respondió a Saúl: tu siervo es pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león y un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Él también me libra. Y Saúl visitó a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de su coraza y su espada sobre sus vestidos. Nunca había hecho la prueba antes. No puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí como varos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y juntos sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada, porque Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Amén. Amén. La diaconisa Susi va a orar por la palabra. Señor, te damos muchas gracias porque un domingo más estamos aquí para rendirte culto. Señor, y como David, que fue un gran guerrero, queremos ser esos guerreros revestidos con la coraza de Dios, para que, Señor, podamos vencer toda incredulidad y todo lo que viene a atacar nuestras vidas, porque tú ya nos has dado la victoria, Señor, por medio de Jesucristo, el cual dijo en la cruz: consumado es. Señor, queremos creer en ti, queremos en tu palabra, para que, Señor, donde vayamos podamos ser esa luz que alumbre a todo ser que está en tinieblas. Oramos en esta mañana cubriendo al pastor y que tú les des la sabiduría, la ciencia, que lo cubras con tu Santo Espíritu para que la palabra que tú le has dado pueda compartirla. Prepara nuestros corazones, Señor, para poderla poner por obra y no solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Oramos también por las maestras, que tú las llenes del poder del Espíritu Santo para que compartan la palabra correctamente a los remanentes. Oramos por los remanentes y que todo lo que se haga en esta mañana tú recibas la gloria, la honra y el poder en el nombre de Jesucristo. Amén. El día del culto no solo tiene que ser el domingo, que sí. El día del culto tiene que ser
mi hoy, presente y continuo. ¿Por qué razón? Porque hay un itinerario del pacto. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios muestra el itinerario. El itinerario en el que se nos describe la vida del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y la vida de la Iglesia que el Señor instituyó y estableció en el Nuevo Testamento. Así que tanto el pueblo de Israel como la Iglesia primitiva entendieron y siguieron ese itinerario del pacto. El pacto es la palabra que Dios da y que siempre cumple. El pacto es donde están contenidas las promesas de Dios que son sí y amén. Y dice que todas ellas van a ser cumplidas en y a través de nosotros. Por eso no solo es importante que demos el culto el domingo, sino cada día disfrutemos de nuestro culto personal, en el que verdaderamente yo, de forma nítida, pueda ver no solo el itinerario del pacto, sino el cumplimiento del pacto. Esto es lo que el escritor sagrado, a través del libro de Samuel, nos describe. Un acontecimiento histórico, algo que fue real, algo que los mismos historiadores seculares han recogido. Pero a nosotros nos interesa el mensaje sagrado, porque nos alumbra en este itinerario del pacto. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vivir esa vida espiritual en la cumbre. Seguramente habréis subido a alguna montaña, ¿verdad?, en alguna ocasión de vuestra vida. En alguna ocasión habéis podido disfrutar del silencio que hay fuera de la vorágine de la ciudad. Entonces Dios lo que desea es eso, que como consecuencia de ese culto personal nunca perdamos el itinerario del pacto. Siempre disfrutemos de esa cumbre espiritual. Y de esta manera podremos ver la enseñanza que a través de todos los acontecimientos descritos en la palabra de Dios, Dios nos recuerda que lo mismo que Él dijo y se cumplió, Él lo dice y lo está cumpliendo, y lo seguirá diciendo y lo cumplirá hasta que Cristo venga. Amén. De manera que cuando vemos el pueblo de Israel, vemos en este contexto cómo realmente los filisteos estaban ahí, pero también vemos cuando Dios levantó a Sansón. También estaba el pueblo filisteo ahí. Y en esta narración que hemos leído vemos a un filisteo, diestro en batallas, ejercitado en batallas, poderoso en batallas. Desde su niñez había practicado la guerra. Todo lo contrario de David. Así que vamos a ver la realidad para quedarnos con la verdad y no estar viendo la realidad como Bartimeo. Ah, mira el itinerario del pacto, ese camino por donde Jesucristo pasó. Pero yo estoy ciego y junto al camino. Y esa es la realidad de muchas personas, que solo ven la realidad, que solo ven las circunstancias, que no hacen la lectura de la verdad. Por eso el diablo, sin derecho legal, porque así dice la palabra de Dios, si es posible, va a engañar a aquellos que por gracia han recibido salvación y han entrado en este itinerario del pacto y deben y pueden disfrutar de vivir en esa cumbre espiritual, pero Satanás, como ser maldito que es, no ha cambiado su estrategia en la historia. Y a través del acontecimiento de Sansón, ¿qué es lo que ocurrió? Que los filisteos usaron a Dalila, una mujer. Ah, ¿Satanás ha cambiado su estrategia o la sigue empleando igual? Con respeto para las mujeres. Porque a veces la gente dice, la mujer que me diste es... Todos tenemos excusas, porque ¿qué dice Eva? La serpiente que me engañó.
Siempre tiramos balones fuera. Pero tenemos que ver la verdad para no salirnos de este itinerario y vivir en esa cumbre donde respiramos el oxígeno puro. ¿Amén? Donde oxigenamos bien todo nuestro cuerpo. Pero vemos, como decíamos, los filisteos en la circunstancia de Sansón, que parecía invencible. ¿No nos hemos creído Sansón en alguna ocasión? Esto me lo meriendo yo. Esta situación, ¿qué te voy a contar? Y es una realidad que pensamos así. Por eso, la palabra, el título dice, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Satanás va a seguir usando sus estrategias. Pero os bendigo en el nombre de Jesucristo, para que tengáis oídos para oír lo que Dios hoy nos quiere decir. Sigue dentro del itinerario del pacto. No pierdas el culto diario. Vive en esa cumbre espiritual. Son cuestiones muy prácticas que si las llevamos a cabo veremos los resultados y las respuestas. ¿Qué no tengo que perder? El pacto. ¿De dónde no me tengo que salir? Del itinerario del pacto. ¿Qué es lo que Dios me garantiza? Que si subo a la cumbre no respiraré tubo de escape, ¿vale? Sino un buen oxígeno. Y os bendigo para que tengamos esa buena vida espiritual. Porque de la misma manera que Satanás usó allí a Dalila, vemos en este pasaje que hemos leído que aparece ese paladín retando a todos. ¿Cuántos salieron a enfrentarse a Goliat? Porque la oferta de Saúl era pobre o abundante. La mitad de su reino, su hija por esposa. No salió nadie. Y el que salió no salió por la oferta de Saúl. Salió porque sabía que era un enemigo vencido. Aleluya. Sabía que estaba muerto antes de empezar la batalla. Os bendigo para que creáis la palabra de Dios y al Dios de la palabra. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que tengáis la victoria que Dios ya en la cruz nos dio a través de Jesucristo. ¿Amén? ¿Por qué? Porque vemos la realidad que que Saúl describe. Saúl en el versículo 33 anima a David a tope, ¿no? ¿Lo habéis visto? Versículo 33 del capítulo 17, Saúl le dice a David, venga, vente arriba porque esto está claro. No, dice Saúl, no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él. ¿Qué razones les da? La realidad, ¿no era real que David era un joven? ¿No era real que era un simple pastorcillo? ¿Era real o no? Claro, pero tenemos que ver frente a la realidad, en el versículo 32, ante esas palabras, vemos en el 34, David respondió a Saúl, tu siervo no entra en conflicto con el rey, simplemente declara la verdad. Tu siervo, le dice David al rey, era pastor de ovejas de su padre y cuando venía un león o un oso y tomaba alguno de los corderos de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, es decir, no iba a matar al león o al oso. En función de cómo reaccionase el león o el oso, así iba a actuar David. Pero tenía la seguridad de que podía hacer lo que al final hacía. Cuando el león o el oso se empecinaban en tener comida gratis sin pago previo, pues David los mataba, así de sencillo. Es lo que la palabra de Dios dice. Lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y añade la verdad ante la realidad que Saúl le está confesando, mira, este va sobrado
¿y tú a dónde vas? Y entonces David simplemente confiesa la verdad. Este filisteo incircunciso será como el león o como el oso, igual. Yo no lo voy a matar, pero como está tan bravucón, como nadie le planta cara, como él se cree el rey del mambo, pues su cabeza se desprenderá de su cuerpo. Tenía la seguridad David, ¿por qué? Porque estaba dentro del itinerario del pacto. Porque no perdía el culto con aquel del que declaraba: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él era pastoreado por Dios mismo, por Jehová de los ejércitos, al que realmente Goliat se estaba enfrentando. Y David era muy consciente de esta verdad. Sé consciente de la verdad para superar tu realidad, para vencer, como luego hablaremos, a tu gigante. Pero tendrás que identificarlo, o vamos a dar arcabuzazos a ciegas para matar al mosquito. No, identifica, si es un mosquito, es un mosquito. La otra noche en casa, como tenemos un colegio muy grande, con mucho verde, pues quedó la ventana de la galería abierta y entré, y si no habían 50 mosquitos, no habían ninguno, menos mal que no son de los que pican. Pero ¡pum!, entraron. Y yo le dije a la pastora: quédate fuera un momentito, cierra la puerta de la cocina. Y simplemente, pues yo sabía que estaban muertos. ¿Por qué? Porque tengo un bote que pone Fleet, matamosquitos. Así de simple. O sea, así de simple. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que frente a la realidad os quedéis aferrados a la verdad. Entonces, el versículo 38 dice: Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos, probó a andar, dice, porque nunca había hecho la prueba. Y dice David: yo no puedo andar con esto, es que nunca lo he practicado. ¿Y qué es lo que David hizo? Despojarse de todo aquello. ¿Cuál era el pensamiento de Saúl? Hombre, el único que se ofrece voluntario, a este lo tengo que armar a tope. No, David no necesitaba esa armadura, no era su especialidad. Él era especialista en el manejo de la onda. ¿Os acordáis? Y vueltas, vueltas dio, la piedrita fue por el aire y al gigante lo mató. ¡Pum! Con una piedra. No hace falta más que una piedra. Así que abate tu incredulidad, abate a tu gigante. Amén. Os bendigo en el nombre de Jesucristo, porque si damos culto es para seguir cada día dando culto a Dios, para seguir cada día en ese itinerario del pacto, para vivir en las alturas. Amén. No estar como un gusano arrastrándonos por tierra. Nosotros, antes bien en todo, somos más que vencedores. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? El versículo 42 dice: cuando el filisteo miró y vio a David, dice, le tuvo en poco, porque era muchacho, rubio y de hermoso parecer. ¿Qué tendrá que ver? Es decir, todo lo que el filisteo veía en David no le agradaba. Pero yo creo que no le agradaba porque, sin querer reconocerlo, viendo él la realidad, al no saber la verdad, él se consideraba muerto. Parecía impensable, improbable, pero es lo que ocurrió. Porque conociendo la verdad es lo que nos va a hacer vivir en libertad. El versículo 45 dice David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Aleluya. Ese gigante está vencido. Identifícalo. Ese gigante está vencido. ¿Está usted ahí? Ese gigante está vencido.
en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y te cortaré la cabeza. Bueno, pero si es un jovencito rubio de buen aspecto, si nunca ha entrado en batalla, pero sabe quién es, sabe quién está con él, sabe quién está delante de él. Y teniendo toda esa información, que es la verdad, es imposible que la realidad nos mueva. Yo ayer estuve en el hospital visitando a una hermanita que acaba de aceptar a Cristo y su mamá está muy malita y, bueno, pues es muy probable que pronto se vaya para el cielo. Ella no, ella quiere que su mamá se quede. Entonces, ¿por qué yo estoy yendo todos los días? Para afirmarla en la fe, para que cuando ocurra lo que la ciencia ha dicho que es inevitable ya, ella pueda sujetarse a la verdad. Así que yo le estaba dando el mensaje básico, reafirmándola en su fe y ayudándola a declarar la verdad. ¿No querrá ella que su mamá viva? Claro. Y Dios, pero si no está dentro de su soberanía, en su plan perfecto, pues será en el cielo cuando seguiremos disfrutando en las bodas del Cordero. Pero ella necesita aferrarse a la verdad, descubrir la verdad, tener la verdad. En el nombre de Jehová de los ejércitos. Goliat, estás vencido. Amén. Pero eso es la consecuencia de estar en ese itinerario del pacto, en tener el culto diario y vivir en la cumbre espiritual. Es lo natural que acontecerá frente a toda la realidad que Dios nos permite vivir. Porque es necesario que a través de muchas pruebas entremos en el reino de los cielos. Desgraciadamente vemos cómo muchas personas fallecen de cáncer y muchos jovencitos o niños quedan huérfanos. ¿No será eso un campo en el que Dios pueda usar a esta hermanita? Yo lo creo. Yo creo que sí. Si ni un solo cabello cae sin el consentimiento de Dios, Dios nos permite pasar a través de pruebas para ejercitarnos en ellas y que luego nos levantemos como luminares para resplandecer y alumbrar a aquellos que están en oscuridad, aquellos que están sin Dios y sin esperanza. Por ello os bendigo en el nombre de Jesucristo, para que confesemos siempre la verdad. Frente a la realidad que no la negamos, que sabemos que está ahí, confesamos la verdad. Yo recuerdo cuando yo recibí el Evangelio, que Cristo vino a mi vida, uno de los pasajes que a mí me impactaron, o de las vidas de remanentes, fue la de Josué. Y cuando yo leí que él declaró, yo y mi casa, yo digo, pues yo y mi casa. Y yo sigo diciendo, yo y mi casa. Y joven fui y envejecido. Y declaro que no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y yo me aferro a la verdad. Hay realidades que a veces vienen, pues como ese Euroclidón de Hechos 27, tratando de moverte, ¿verdad? Pero yo me aferro a la verdad. El Dios del que soy y al que sirvo, me ha dicho. Y como Él es la verdad, me habla verdad. Y yo quiero sujetarme a esa verdad. Quiero vivir y declarar y proclamar esa verdad. ¿Por qué? Porque de lo contrario, la realidad viene a hacer que mi corazón desmaye. Ese gigante viene a atemorizarme. ¿Qué no es verdad que David nunca había entrado en batalla? Claro. No solo era real, sino verdad. Pero había una verdad superior para enfrentarse a ese gigante de la incredulidad. Todos habían huido, incluso fornidos guerreros. Los mandos del ejército, ¿dónde estaban? Nadie, absolutamente nadie, más que ese jovencito rubio. Pero ese jovencito rubio se enfrentó a la realidad de ese gigante con la verdad. Y te bendigo en el nombre de Jesucristo para que hoy no te vayas de aquí sin identificar a tu gigante. Te bendigo en el nombre de Jesucristo para que determines
Señor, perdona porque no he estado donde tú me dijiste y diciendo que esté, dentro del itinerario del pacto, no junto al camino como Bartimeo ciego, dentro del itinerario del pacto, dentro de esta verdad que me hace conocer la verdad y vivir en libertad. Que yo pueda darte ese culto racional cada día, que experimentar lo que es vivir en la cumbre espiritual, donde la polución no me afecta. Os bendigo en el nombre de Jesucristo, porque todo tiene que empezar como empezó lo que el Señor estableció, que es la Iglesia. Y Hechos 1:14, aquellos que habían escuchado la palabra, aquellos que habían caminado con el Maestro, aquellos que estaban en obediencia donde se debiera de estar, que era en el aposento alto, estaban juntos. ¿Por qué? Porque ellos, igual que nosotros, necesitaban recibir la fuerza espiritual. No era un camino de rosas. La realidad es que sus vidas dependían de un hilo. Ellos iban a ser sacrificados. Pero no importaba, y eso sorprendía a propios y a extraños en los circos. Los circos romanos donde eran sacrificados los romanos. No podían entender. Era real que eran sacrificados y morían glorificando a Dios, proclamando a Cristo. Es inaudito, es impensable. Pero esa era la verdad de los que tenían la verdad. Aquellos que Dios llamó como a mártires. Amén. Amén a que vamos a seguir el itinerario del pacto, o amén a que nos apuntamos a morir como mártires. Bueno, Dios tiene que darnos el don si realmente nos lleva por ese camino para ser mártires, ¿verdad? Pero sí podemos decir amén a determinar no desmayar nuestro corazón frente a ese gigante que ya está vencido. Y para eso lo que ya hemos repetido, los ingredientes que nos son necesarios: el camino, el itinerario del pacto, el culto diario y vivir en la cumbre espiritual. Os bendigo porque la palabra es clara. Aquellos que formaron parte de la iglesia primitiva, aquellos que tenían el Evangelio y devocionaron su vida por el Evangelio, eran, como dice el Salmo 5:3, Dios oía cada mañana su voz. Como dice el Salmo 17:3, reflexionaban delante de Dios cada noche. Ellos eran como David en el Salmo 78, tenían un corazón íntegro delante de Dios. Y en 1 Samuel 16:13, vivieron como vivió David cuando fue ungido por Samuel y fue lleno del Espíritu. Por eso os bendigo para que disfrutéis cada día de la oración, en la mañana, en la noche, con un corazón íntegro y llenos del Espíritu. Amén. En segundo lugar, identificando a tu gigante, entendiendo que tienes la llave de la oración y el poder espiritual en tu vida, que puedas vencer. ¿Cómo puedes vencer? Como David, el Señor es mi pastor. Así que quien me pastorea es quien me alimenta, quien me protege, quien me defiende, quien me cuida, me guarda, quien es mi todo. Por eso tú puedes vencer a tu gigante si vives con los parámetros que Dios establece. Declara la verdad como David la declaró. Proclama dónde está tu seguridad como David la proclamó. Ten la evidencia como David la tuvo en el cumplimiento de la palabra. Y os bendigo en el nombre de Jesucristo para que disfrutéis cada día de la oración, identificando a vuestro gigante, le venzáis. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir preparando nuestra vida y construyendo nuestra vida como ese templo que somos y morada de Dios por el Espíritu. Ahora es cuando viene lo del amén, que no es obligado, pero hay doble bendición
lo dice la palabra. Bendecido ¿quién? El que lee, el que oye y el que guarda la palabra. Amén. De ese calibre somos nosotros, de los que ningún Goliat nos va a abatir, porque son enemigos ya vencidos, en el nombre de Jesucristo. Amén. David fue alguien que Dios puso en autoridad, pero respetó la autoridad. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Declarar la palabra que Dios nos da. Dios habló a Moisés, le dio la palabra para que la diera al pueblo, para que la diera a Faraón, pero Dios luego le dio el arca del pacto, el arca de testimonio. ¿Y qué contenido había? Las tablas de la ley, es decir, la palabra de Dios escrita sobre piedra para que no se borre. ¿Qué es lo que había? Ese cuenco con el maná que representa ese pan del cielo que es Jesucristo. Y esa vara que reverdeció, la vara de Aarón, que representa el poder espiritual. Es que no necesitamos más nada para nuestro desierto en el tránsito hacia la tierra de Canaán como el pueblo de Israel. No necesitaban nada más. Solo fue la sangre puesta, salieron de la esclavitud de Egipto. Solamente a través de la obra perfecta que Dios hizo, en esa representación de aquel que es el arca en la que Noé y su familia entró, solamente a través de ese sacrificio en el desierto que representa a Cristo como ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, esa palabra del profeta Isaías, de Emmanuel, que es Dios, que es vivo, que está con nosotros, hizo realidad que el mar se abriese y de la misma forma se cerrara y todo el ejército egipcio fue aniquilado, sin luchar. Es Dios quien hace la obra. Es Dios quien está con nosotros, es Dios quien provee el maná cada día, es Dios quien hace que brote agua de la peña, es Dios quien elimina a nuestros adversarios, quien hace que los muros sean derribados, quien hace que el río se abra. ¿Para qué? Para que recordemos que en Él no hay variación, que sigue siendo el mismo, que si Él dice que no desmaye nuestro corazón a causa de ese gigante, es lo que dijo, lo que dice y lo que dirá hasta que Cristo venga. Que no haya ningún gigante que te haga desmayar, que te levantes y resplandezcas. Para ello, ¿qué es lo que Dios nos da? Su palabra. ¿Qué nos da? El Espíritu. ¿Qué tenemos que hacer? Orar con la palabra, declarar la palabra, proclamar la palabra. Pero hay muchas palabras que hablamos en griego, ¿vale? Y eso tiene que cambiar. Nosotros tenemos que hablar en evangelio, no en griego. Eso los filólogos. Pero nosotros tenemos que proclamar la verdad del evangelio. Nosotros tenemos que levantar a quien es la palabra en nuestras vidas. Y cuando Cristo, que es la palabra, está en nosotros, ese gigante no nos ve a nosotros. Ve a aquel quien subió en la cruz y declaró: consumado es. Ve a aquel que es el verdadero profeta, sacerdote y rey. Ve a quien venció a Satanás, al pecado y a la muerte. Bueno, si esto ya no os anima, a mí me emociona y me estimula. ¿Para qué? Para seguir en este itinerario del pacto. Es que no hay otro. Desde que el Señor me lo mostró, no es que yo lo descubrí. No lo elegimos nosotros a Él, Él nos ha elegido a nosotros. Y Él está con nosotros guiándonos el camino. Tendremos, y luego darán el anuncio, desde el martes hasta el viernes, el retiro que tenemos para pastores y obreros. Espero que los obreros tengan oídos al anuncio. Pero lo digo porque un pastor amigo nuestro va a estar viniendo. Él me llamó hace unos días, lo hemos invitado por años, nunca se había dado la ocasión hasta ahora, en la que él pues abrió su corazón y contó pues que habían por ahí algunos gigantes. Yo le dije, bueno, pues vente para aquí y escucha la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque
hay una guerra espiritual. No importa dónde estemos, hay una guerra espiritual. Y hay un adversario. Pero tenemos que ir en el nombre de Jehová de los ejércitos y declarar que está vencido. Amén. Por eso os bendigo en el nombre de Jesucristo, para que nos levantemos y pasemos este testigo del Evangelio a nuestros remanentes, como por ejemplo Laia, que sí, Won, podemos fracasar. ¿Los remanentes? Won está muy ocupado escribiendo. Podemos fracasar los remanentes, ¿verdad? Amén, que no podemos fracasar los remanentes. Pero para eso nosotros los remanentes que hemos quedado, tenemos que pasarles este Evangelio, el testigo del Evangelio, a nuestros remanentes que no van a fracasar y además van a pasar el testigo a los que quedarán hasta que Cristo venga. Por eso yo me emociono, porque Dios ha abierto nuestros ojos y nuestro entendimiento para que nuestro corazón no desmaye y para que ayudemos a los remanentes a que no desmayen. Ellos tienen luchas y a veces más fuertes que nosotros. Por eso tenemos que orar por nuestros remanentes, por nuestros preciosos remanentes a los que tenemos que bendecir. David ya en vez de David ya aparece Goliat con la altura que tiene, pero él sigue siendo ahí un remanente precioso para ser parte de esa iglesia regional en Aragón, para conquistar también Aragón con el Evangelio. ¿Amén? Muy bien, conclusión. Tenemos que tomar la palabra, el pacto, de manera concreta. Y lo tenemos que hacer para nosotros, pero también para nuestra familia. Y lo tenemos que hacer también para nuestros remanentes. Tenemos que tomar el pacto y tener este secreto espiritual que nos ha sido revelado, como dice Romanos 16:25, y que lo tenemos que compartir. Y tenemos que ver que no son buenas palabras, es el Evangelio. Yo cada día estoy más emocionado, porque me doy cuenta de que contra menos hablo yo de mí y de mis cosas, y más hablo el Evangelio, más respuestas tengo. Y eso es lo que me emociona, ver que Dios me permite, por su misericordia y su gracia, estar dentro del itinerario del pacto, disfrutar de mi culto personal, vivir en esa cumbre espiritual. Por ello, como conclusión, identifica hoy tu gigante y declara que está vencido en el nombre de Jesucristo. Porque nuestro adversario, el diablo, lo que viene a sembrar, bueno, yo no puedo hablar por vosotros, pero a mí me viene trayendo semillitas, oye, así chiquitinas, de incredulidad. Y no veas qué rápido crecen. Es como la mala hierba. Crece y crece y crece y crece. Yo me acuerdo, mi papá siempre tenía, donde vivían en el campo, pues una huertecita y sembraba de todo, oye, y de todo había. Pero una vez compró un abono y ese abono estaba fertilizado con margaritas. Solo habían margaritas, no se veía la tierra, solo habían margaritas en toda la tierra que echó el fertilizante. Así viene la incredulidad a mi vida. Tú te ríes, pero en mi caso es así. Por eso es un título de oración y mi declaración es no margarita, incredulidad. Yo vengo en contra de ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Amén? Pues vamos a tener un momento de pensar. ¿Mi corazón está desmayando? Y si mi corazón está desmayando, ¿cuál es la causa? Porque el Evangelio no viene a hacerme desmayar. Es la incredulidad que viene a que yo no disfrute mi vida de fe. Y yo te invito que por un momento, con los ojos abiertos o cerrados, como más cómodo te sientas, pienses delante de Dios. Porque esos filisteos que estuvieron siguen estando. Representados por Dalila, representados por Goliat, esos gigantes siguen estando. Pero recuerda que Jehová de los ejércitos está contigo.
Y viendo la realidad, confiesa la verdad. No te quedes con el pensamiento de la realidad, sino confiesa la palabra de verdad. Disfruta tu tiempo de oración. Carga tus pilas espirituales para levantarte como el águila, para tener la fuerza del búfalo. Hazlo en la mañana, en la noche. Ten un corazón íntegro y vive lleno del Espíritu, para poder vencer con el poder del Espíritu a ese gigante. Al confesar tu vida de fe, al declarar la verdad, al proclamar dónde está tu seguridad. Y Dios te va a estar dando la evidencia para que tu vida esté bien preparada, para que tú puedas ser un canal de bendición, para que tú seas usado como ese remanente que es un testigo para pasar el testigo a los remanentes. Y que tomando el pacto de manera personal, veas la evidencia en tu vida, en tu familia, y puedas cada día declarar que ese gigante está vencido, que esa incredulidad no tiene cabida en tu pensamiento. Padre, yo te doy gracias por tu palabra que me das, que nos das. Gracias porque es la verdad que supera la realidad. Gracias por esta verdad que trae libertad y nos da la victoria. Yo oro, Dios, para que podamos estar saliendo de todo molde del pasado, para no caer en las trampas de Satanás, para que toda ligadura se rompa en el nombre de Jesucristo. Yo oro pidiendo tu bendición sobre tu iglesia y bendiciendo tu iglesia. Gracias porque el conocimiento de tu verdad nos hace vivir libres. Señor, oramos por el ministerio del lenguaje de signos. Gracias por los obreros que tú estás levantando. Gracias por el ministerio de la interpretación. Sigue levantando, Señor, verdaderos discípulos que anden dentro del itinerario del pacto, que no pierdan su culto personal y que estén disfrutando de Emmanuel, viviendo en esa cumbre espiritual. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Damos gracias por la palabra y esta es la palabra que Dios nos da, me da a mí y te da a ti. Amén. Y nos la da para experimentar su cumplimiento. Entonces, vamos, mientras escuchamos una alabanza, estar meditando con eso que hemos orado, porque tenemos que enfrentar los gigantes personales, familiares, como iglesia, del país, y eso tiene que ver con mi voluntad, eso tiene que ver con mi determinación. Acepto, reconozco, pero no voy a estar con un corazón movido continuamente. ¿Por qué estoy permitiendo que el diablo se esté riendo en mis narices cuando ya Cristo ha ganado? ¿Por qué me estoy concentrando solo conmigo misma, con mi problema y no con el plan de Dios? Hemos cantado una canción antes que decía: no quiero nada que se salga de tu plan. Ahí las canciones son muy bonitas, son muy fáciles de cantar, pero Dios mío, que son verdades que hay que vivir. Verdaderamente no quiero nada que se salga del plan de Dios, o tengo conflicto porque estoy queriendo cosas que se salen del plan de Dios y mi corazón está desanimado, y cuando no se quiebran los gigantes, los problemas de atrás vuelven. Dios ha hecho la obra, pero por eso es que necesitamos permanecer, porque si no, las cosas de atrás que tienen raíz vuelven y toman fuerza. Así que a través de esta alabanza vamos a determinar: confirma tu identidad y confirma tu autoridad
y renuncia en el nombre de Jesucristo. El diablo no se va solo porque digamos en el nombre de Jesucristo. Él se va cuando en nuestro corazón hay determinación y reconocemos en nuestro corazón, en nuestra mente, las cosas que están ocupando ese lugar. Porque el diablo va y viene. Entonces, que tengamos esa determinación de decir, esto es verdad, pero no quiero nada que se salga de su plan. Y hoy reconozco que hay situaciones que están moviendo mi corazón. Hay cosas gigantes personales, familiares, laborales, en relación. Y vivimos como angustiados, deprimidos, entristecidos, pero somos los hijos de Dios. Somos los hijos de Dios. Así que mientras escuchamos esta alabanza, que ora y toma autoridad, ora y confiesa, ora y renuncia. Amén. Porque Satanás conoce la verdad, pero Satanás conoce verdaderamente nuestra confesión, si es verdadera. Por eso les bendecimos, os bendecimos para que las circunstancias, como dice el boletín, el sufrimiento es una oportunidad para poder empezar de manera correcta. Es la oportunidad que Dios me da para superar y no permitir que el estado emocional de mi corazón, sí, es que ya casi es cansino, pero no podemos estar siempre refugiándonos con eso. Es decir, hay gracia preparada, hay poder preparado y hoy es un horario. Amén. Y si Dios nos da hoy esta palabra es porque quiere cumplirla en nuestra vida y quiere que todo gigante sea abatido en el nombre de Cristo cuando nuestro corazón lo identifica, lo renuncia y confesamos la verdad, para que su gracia, para que su poder obre, restaure, más allá de lo que es posible, porque Dios es un Dios que obra cuando el hombre ya no puede más. Amén. Así que os invito, mediante esta alabanza, que podamos estar haciendo esta oración, esa determinación, que recibamos la fuerza y que experimentemos. Dios quiere seguir obrando hoy. Dios obró en el pasado, pero Dios hoy también quiere obrar como obró con David, venciendo a ese gigante. Así que te bendigo para que hoy desafiemos creyendo que Dios me da esta palabra para mí, para darme respuesta, para que realmente yo me levante con la identidad y con la autoridad y que no esté debajo de, que esté por encima de. Amén. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior.
Dios me sostendrá y me dan seguridad. Los velos están cayendo, y puedo ver con claridad. Los velos están cayendo, y puedo ver con claridad. Mi fe se está incendiando, y hoy me vuelvo a levantar. Mi fe se está incendiando, y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control de lo que vendrá. Tú tienes el control, solo tú, nunca pierdes el control. Amén. Amén. Muy bien, mientras pasamos las ofrendas y los diezmos, vamos a cantar una canción, y es una canción que vamos a hacer una declaración. Amén. Así que vamos a escucharla. No le tengas miedo, dile a ese gigante. Amén. ¿Cómo va de gigantes? No le tengas miedo, dile a ese gigante, yo te venceré. No le tengas miedo, dile a ese gigante, yo te venceré. Muestra que tienes poder, autoridad, que eres vencedor. Con tu fe lo lograrás, ya verás que las montañas moverás. Tú has vencido porque Cristo ha vencido. Satanás está debajo de tus pies. Aleluya, santo. Ve, conquista lo que te pertenece. No limites tu poder por lo que ves. Aleluya, santo. Tú has vencido porque Cristo ha vencido. Satanás está debajo de tus pies. Aleluya, santo. Ve, conquista lo que te pertenece. No limites tu poder por lo que ves. No limites tu poder. No limites tu poder. No limites tu poder por lo que ves. Aleluya, aleluya. Aleluya. Ve y conquista. Conquista no cosas, lo que te pertenece. Conquista lo que te pertenece y no limites el poder por lo que estás viendo. Amén. Hermano, las alabanzas son confesiones de fe, son confesiones de guerra, son declaraciones de poder, que si las creemos y las tomamos, vamos a tener evidencias. Amén. Así que vamos a ser los creyentes que no canten mentiras, que canten verdad, que creamos la verdad. Entonces, aunque somos débiles,
es que ya vamos a conquistar lo que nos pertenece. Así que os bendecimos en el nombre de Cristo, porque hoy Dios tiene un horario. Dios hoy ha cumplido su palabra, va a cumplir su palabra y la va a seguir cumpliendo. Amén. No olvides esta semana esa palabra, ora cada día, porque el boletín no está para aquí así luego, está para que tú cada día, ¿qué es lo que Dios me ha hablado? No desmaye mi corazón a causa del gigante, entonces, que pueda orar, que pueda identificar el gigante y que realmente prepare mi corazón, que no esté engañado. Entonces, con esa palabra recuerdo y oro todos los días y confirmo mi identidad como la confirmó David. Entonces, este trabajo que se hace y lo hacen varias personas es para vuestra bendición, es para nuestra bendición, es para que la palabra se grabe, porque de oír solo se queda un 10%. Cuando salimos ya hemos olvidado el 70, el 80% de las cosas. Entonces, por eso continuamente escucha el mensaje, está grabado, toma el boletín, ora, porque Dios quiere bendecirnos, Dios quiere obrar, Dios quiere derribar, que derribemos los gigantes, pero quiere decir que Dios da la palabra y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Recibirla, tomarla, amén. Así que recibimos, la tomamos, no la perdemos, sino la tomamos y enfrente de la dificultad del gigante lo proclamamos, amén. Muy bien, deciros algunos anuncios, sigamos orando por el campamento de verano y haciendo la inscripción. El sábado que viene es el día de remanente, recordar a las 6 de la tarde, aquí en la iglesia, los padres con los amigos, es una oportunidad de invitar a otros, ¿vale? Entonces, que aprovechemos eso. Hoy, todos aquellos que habéis reservado el diario de oración, por favor, con Patricia recogéis el diario de oración. Y como ha dicho el pastor antes, esta semana, el martes y el miércoles a las 7 de la tarde va a haber mensajes, así que todos los que tengáis la voluntad de venir y podéis estar aquí. Y también el jueves por la mañana a las 10 va a haber otro mensaje sobre evangelismo. Entonces, el martes y miércoles a las 7 de la tarde y el jueves a las 10 de la mañana, me ha confirmado Josué, ¿vale? Entonces, que en la medida de vuestro horario que podáis participar, ¿de acuerdo? Entonces, el resto del tiempo tendremos reuniones con misioneros. Muy bien, pues con la palabra, sin olvidar la palabra, que podamos levantarnos y estar recibiendo la gracia. Y ahora nos despedimos con una alabanza y después la pastora Pilar dará gracias por la ofrenda y dará la bendición final. Hoy no va a haber mensaje de obreros, ¿vale? Bendiciones. Nos ponemos de pie para despedirnos con una alabanza. A nuestro Señor, las gracias hoy, su amor es para siempre, porque bueno y soberano es, su amor es para siempre. Cantar, cantar, brazos de poder nos extendió, su amor es para siempre, por la vida que Él restauró, su amor es para siempre. Cantar, 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 cantar. Por siempre Dios es bueno.
fuerte. Por siempre Dios es fiel, por siempre está conmigo, por siempre y siempre. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre está conmigo, por siempre y siempre y siempre. Y al ponerse el sol, su amor es para siempre. Por la gracia de Dios permaneceré, su amor es para siempre. Cantar, 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 cantar. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre está conmigo, por siempre y siempre. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre está conmigo, por siempre y siempre, por siempre. Oremos. Te damos gracias, Padre amado, por tu palabra en esta mañana. Gracias también que hemos tenido la oportunidad de traer nuestros diezmos y ofrendas. Que tú sigas bendiciendo nuestras vidas para que realmente, Señor, tu propósito cuando nos llamaste se cumpla en nuestras vidas. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu sea con todos nosotros ahora y por siempre. Amén. Señor os bendiga.